amigos del ajedrez, soy el maestro internacional Julio Bogli y deseo que nuestros vídeos les ayuden a mejorar su juego. Suscríbete al canal. Gracias. Continuamos con el estudio de las aperturas abiertas. Principalmente vamos a ver en este vídeo un gambito de rey. Posteriormente veremos en otros vídeos más temas sobre este gambito, que es muy interesante. En la actualidad, la teoría de las aperturas con las técnicas de la computación refutan muchas posiciones que antiguamente incluso se consideraban como favorables para las blancas. Esto hay que estudiarlo con mucho detenimiento, mucho cuidado. Solamente voy a mencionar las jugadas y posibilidades de cada uno de los jugadores para que después, si usted lo desea, puede profundizar, puesto que sería muy extenso el vídeo si nos dedicamos a estudiar detalladamente cada una de las posibilidades de las blancas y de las negras. Por lo tanto, comenzamos con la apertura abierta E4 y E5. Y ahora el gambito de rey con F4. Este es el gambito de rey que consideraremos en este vídeo. Como lo había mencionado, los gambitos implican el sacrificio de material en la apertura con el objetivo de desarrollar con rapidez las piezas propias y tratar de retrasar el desarrollo del adversario. Otras aperturas que se han jugado en este momento son D4, la apertura del centro, así como caballo F3, que es el desarrollo más habitual y lógico que ataca el indefenso peón de E5. A este movimiento las negras pueden responder con varias formas, o de varias formas, pero que no estudiaremos en este momento. La otra continuación es caballo C3, la apertura vienesa. También desarrolla un caballo apuntando al centro del tablero y, por último, alfil C4, apertura del alfil. Una jugada que coloca el alfil apuntando a la casilla F7 del adversario, que es el punto más débil por estar defendido por el rey, que es la pieza más importante. Siguiendo con el gambito de rey, las negras, después de F4, lo aceptan. Otra continuación aquí es el conocido D5 contra gambito Falbert, donde las negras son las que entregan el peón para tratar de adelantarse en el desarrollo. Continuando con la aceptación del gambito E por F4, las blancas juegan caballo F3, que es el gambito del caballo de rey. También existe y se ha jugado alfil C4, que es la apertura o el gambito del alfil de rey. A caballo F3, las negras responden D6, una jugada que ha obtenido mucha consideración debido que fue recomendada por Robert Fischer, ex campeón mundial. Las negras desarrollan o facilitan el desarrollo del alfil de C8 y defienden su casilla E5. El alfil de C8 está dispuesto a salir en esta diagonal, pero también tiene un inconveniente. No todo en el ajedrez se puede lograr, que obstruye el desarrollo del alfil de F8. Continuamos con D4. Las blancas ocupan el centro y además están atacando el peón de F4, que si lo captura sería genial, fantástico. Pero las negras lo defienden a capa y espada con G5 y liberan además la casilla G7 para posteriormente desarrollar su alfil a esta casilla y en algunas variantes, como veremos, en H6. El blanco ataca la cadena de peones comenzando por la base, que es G5. Y las negras tienen como mejor opción el avance G4, puesto que la defensa como F6 sería pésimo, pues deja al rey negro indefenso en esta diagonal de H5 a E8 y obstruye
además el desarrollo de las piezas. La otra continuación, H6, es muy mala, puesto que después de H por G5 las blancas recuperan el peón, debido a que si ellas capturan en esta casilla dicho peón blanco, entonces la torre de H8 quedaría indefensa y la perdería. Por lo tanto, es un desastre. Lo mejor es el avance G4 y las blancas tienen como mejor opción caballo G1. Observen que las negras han ganado un peón, o las blancas, mejor dicho, han entregado el peón y todas sus piezas están en posición inicial. Hay que tener mucho cuidado con estos gambitos. Si no se dominan bien, se pueden caer en posiciones difíciles. Y como les dije al principio, los ordenadores, las máquinas, las engines, analizan muy profundamente y refutan de manera contundente muchas alternativas. La otra continuación, en lugar de ese retroceso del caballo, sería caballo G5, pero eso permite ya sea la jugada H6, que perdería el caballo, así como el posible F6, con lo cual el caballo también queda atrapado. Por lo tanto, H6 pierde el caballo o F6. La otra retirada es caballo de F a D2, que obstruye el desarrollo de las piezas blancas. Continuamos con caballo G1, a lo que sigue alfil H6. Una de las facilidades del avance del peón de G7 hasta G5. El alfil se ubica en esta posición defendiendo el peón de F4, que las blancas nuevamente lo atacan con el caballo y con el alfil. Ya pretenden capturarlo, pero las negras insisten en su defensa por medio de dama F6. También se puede jugar en este momento F3, que conduce a otro tipo de posiciones también teóricas y complicadas, pero que generalmente conducen a la igualdad después de caballo F4. Así que dama F6 es lo mejor para las negras. El blanco desarrolla su caballo de B a C3, intentando molestar al contrario con el caballo de C3 saltando a D5. Por lo tanto, las negras defienden con C6. También podrían defender dicha casilla con el desarrollo del caballo a E7. Y aquí, bueno, podríamos seguir con análisis teóricos y tal, pero eso se lo dejamos a ustedes. Estos son ideas generales para que vean que en los sistemas de aperturas abiertas las complicaciones están al dedillo, y eso es lo que más importa, sobre todo a los que se inician en el ajedrez. Así que seguimos con C6 y las blancas juegan G3, un movimiento que está establecido por la teoría, pero en realidad tal vez no sea lo mejor. Ahora aquí, para el blanco, la mejor posibilidad era el avance de 5 según nos indica la máquina. La teoría decía que G3, pero la máquina a este movimiento le da ventaja después de F3, caballo F4, dama E7, rey F2, caballo D7, alfil C4, caballo B6, alfil B3 y alfil D7. Y ahora las blancas juegan torre E1. Las blancas, aunque tienen un peón menos que entregaron con el gambito, han logrado objetivos en este tipo de entrega de material. Cuentan con un firme centro de peones, a la vez que poseen una excelente disposición de pieza superior a la del adversario. Esto, ya le digo, tiene que, si lo va a jugar con blanca y va a jugar E5 con negra, debe conocer el gambito de rey y todas las líneas teóricas y complicaciones que puedan surgir en el mismo. Espero que este primer vídeo sobre las aperturas abiertas les sirva de utilidad, y continuaremos después estudiando algunas que otras variantes del gambito de rey, como
conocimiento general y no tan teórico. Sin más, como siempre, nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Bowdy. Chao.